This call is now being recorded. Ya. Bueno, muchachos, a ver, vamos a ver unos ejemplos. Hay muchas cosas aquí que tienen que creerme que voy a decir. Supongamos que tenemos esta función. E a la x más 1, por ejemplo. Se puede complicar más, ¿no? Puede ser una función mucho más complicada. Entonces, esta función yo ya la conozco, ¿no? La gráfica de esta función. Ahora vamos a recordar un poco de gráficas de funciones. Entonces, primero grafico, ¿no? La función e de x. La función e de x es una función que pasa, en el 0 pasa por el 1 y crece, ¿no? Para más infinito se va para infinito. Para menos infinito esto se acerca para el 0, ¿no? Bueno, aquí como hacemos, si aquí hay un más 1, entonces podemos sumar. La gráfica se mueve un entero más arriba, ¿no? Entonces, esta gráfica viene así, ¿no? Más arriba. Ahora, ¿qué pasa? Esto se lleva en la materia de cálculo numérico. Y como su nombre lo dice, ¿no? Ahorita nosotros tenemos calculadora. Ustedes pueden ahorita calcular cuánto es e elevado a, no sé, cualquier número. A ver, 0,3, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacerlo ahorita? Supongamos que no tenemos una calculadora. Ah, no. O sea, f evaluado en 0,3. Entonces, gráficamente, el 0,3 debe estar por aquí, ¿no? El 0,3. Entonces, él viene hasta aquí, entonces es el valor que estamos buscando, ¿no? Bueno, gráficamente sí, ahí lo podemos encontrar, pero en realidad es bastante complicado, ¿ya? Y en la calculadora ustedes saben, ¿no? Hay fórmulas que a veces que no podemos colocar. Esta fórmula sí la podemos colocar y podemos más o menos ver cuánto es. Pero ahorita vamos a ver un método para encontrar estos valores sin necesidad de una calculadora, ¿ya? Entonces aquí no sabemos cuánto es, y bueno, lo podemos dejar ahí, pero este 0,3 es muy difícil de aproximar. Es muy difícil de saber cuánto más o menos es. Y la función se puede ir complicando mucho más, ¿no? Puede ir volviéndose, por ejemplo, puede ser una función, voy a poner otra letra, puede ser otra función g de x, igual a, no sé, puede ser aquí e de x más 2x, esto elevado al logaritmo de x, así por decir, ¿no? Entonces, esto ya es algo bastante complicado con la calculadora. Digamos, aquí tiene seno de 2 de x, ¿ya? Entonces hay funciones así que son bastante complicadas de hacer. Creo que alguien está intentando. Ya. Y entonces un método que nosotros podemos hacer es intentar representar esta función, cualquier función, ¿ya? En general, como una serie. O que sea más o menos, que esté cerca de alguna serie. Mejor si es igual, ¿no? De esta forma. X a la n, donde n va desde 0, bueno, puede ir hasta infinito, bueno, hasta nosotros queramos, ¿no? De la mejor manera, ¿no? ¿Cuál va a aproximar? Por ejemplo, si tenemos un polinomio, este ya no hay que aproximar, ¿no? Este ya está en una forma de series, en una serie de potencias. Entonces, nosotros vamos a intentar hacer esto. Escribir una función, vamos a intentar aproximarle con un polinomio. Y mejor si lo puede ser igual, ¿no? Entonces, como va a estar aproximado, este polinomio ya es más fácil de calcular, ¿no? Ponemos, por ejemplo, aquí en vez de x 0,3, y ahí multiplicamos por este, es pura suma, ¿no? A ver, para hacer la cuenta de esta parte de la derecha, lo único que tenemos que saber es sumar y multiplicar, nada más, ¿no? En cambio, aquí arriba, el e de x es ya de por sí un número irracional bastante complicado, ¿no? 2,8 y infinitos decimales. Y elevarlo a una potencia es bastante complicado aquí. Si podemos aproximarlos
aproximarnos por un polinomio, bien, ¿no? Entonces, como dice, ¿no? Va a haber una cierta cercanía. Entonces, el valor de la izquierda va a ser el mismo del valor de la derecha, ¿no? Entonces, es el objetivo del curso. Para eso se estudian las series de Taylor. ¿Está bien? A ver, vamos a comenzar. Ya. Entonces, esa es la introducción, ¿ya? Vamos a estudiar los polinomios de Taylor y aproximaciones, vamos a ver, ¿no? Definición, dice, definición de un polinomio de Taylor y de Maclaurin de grado n. Si f tiene n derivadas en C, entonces el polinomio, fíjense, podemos escribir este polinomio. Entonces yo pongo P sub n de x va a ser igual, fíjense, aquí ponemos primero el f de C en el valor C, ¿no? F de C más la derivada en C por x menos C. Fíjense aquí, ¿qué está creciendo? Está creciendo el orden de la derivada y está creciendo la potencia. ¿Está bien? Entonces, la siguiente ya es la segunda derivada dividido entre el factorial de 2. ¿Ya? Esto tienen que recordarse. Esto tiene un porqué. ¿Por qué sale este 2 factorial? ¿Ya? Pero por ahora, fíjense, es fácil recordarse. Entonces, esto va a ser el siguiente igual, ¿no? X a la menos C elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, es fácil de recordarse. Aquí la derivada en segundo orden, dividida entre el factorial de 2, y esta parte tiene que estar en potencia 2. Entonces, fíjense, es fácil de recordarse. La siguiente ya es fácil de ver, ¿no? ¿Cuál va a ser? La siguiente va a ser la tercera derivada en C, dividida entre el factorial de 3, y esta parte va a estar en una potencia 3. ¿Está bien? A ver, escribiremos un poquito eso para ver cuál sería aquí el siguiente. Sería la tercera derivada en C dividido en el factorial de 3, y esta parte, el x menos c, en potencia 3. ¿Ya? Entonces, así hasta el n, ¿no? Por eso esto se va a llamar el polinomio de Taylor de grado n. Entonces, este n nos va a decir hasta dónde, ¿no? Por ejemplo, si fuera un polinomio de Taylor de grado 3, aquí acabaría, ¿no? Este sería el último término. Entonces, así podemos ir hasta el n. Fíjense, aquí está la forma general, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es fácil de recordarse. Ya. Ahora, fíjense, este es el polinomio de Taylor de grado n para f en el punto C, o centrado en C, a veces también se dice, ¿ya? Cuando este C es 0, entonces fíjense qué va a pasar, ese C se va a desaparecer, ¿no? Entonces solo va a haber un polinomio exactamente, ¿no? Fíjense, x al cubo, x a la n. Entonces, ese polinomio se va a llamar el polinomio de Maclaurin, ¿ya? De grado n. Entonces, esos polinomios de Maclaurin son más fáciles de trabajar, ¿no? Todos están centrados en el 0. ¿Ya? Entonces, esa es la definición. Listo. Vamos a ir a los ejemplos y vamos a ver para qué nos sirve, ¿ya? Más adelante. Entonces, aquí está el primer ejemplo. A ver, esa fórmula la tendremos un ratito ahí. ¿Ya? Entonces, dice el ejemplo 3, dice, encuentre el polinomio de Maclaurin de grado n para f de x igual a e de x. Ya, entonces, tenemos que derivar, ¿no? A ver, vamos a ver, espero que me alcance aquí el campo. ¿Cuánto campo tengo? A ver, para calcular. Solo tengo este espacio. Ya, entonces, tengo que encontrar el polinomio de grado n, ¿no? De Maclaurin, dice. O sea, tiene que estar centrado en el 0, ¿no? C tiene que ser 0. O sea, aquí voy a sacar, cuando estaba centrado en C, evaluaba en C, luego la primera derivada en C, la segunda derivada en C, y así, ¿no? Ahora va a ser la primera derivada en 0 y así sucesivamente. Entonces, primero voy a sacar f de 0, ¿no? Puedo reemplazar la fórmula. En la fórmula, ¿qué necesito? Necesito f de 0.
la primera derivada en 0, la segunda derivada en 0, y después todo ya es solo copiar, ¿no? X al cuadrado, X al cubo, aquí el factorial. Lo único que tenemos que encontrar son las derivadas. Entonces aquí está, f de 0, ¿cuánto es? Va a ser e elevado a 0, ¿no? Que es 1, ¿verdad? Y f, la primera derivada en el 0, va a ser, ¿cuánto es la derivada de la exponencial de x? Es el mismo e de x, ¿no? E de x. ¿Eso por qué? A ver, eso haremos, nos ocuparemos un poco. No, es fácil, ¿no? Eso es obvio. La única que tiene la misma derivada que no cambia es el e de x, ¿no? Entonces, esto evaluado en el 0, bueno, lo pones así. Aquí es 0, ¿no? La exponencial no cambia. Entonces, fíjense, todos van a ser 1, ¿no? La segunda derivada en el 0 también va a ser el de x, ¿no? No va a cambiar nada. Entonces, esto también va a ser el de 0 y va a ser el de 1. Y así sucesivamente, ¿no? Esto va a ser la enésima derivada de f de 0. Va a ser 1, ¿no? A ver, ¿hay alguien ahí que está con el micrófono encendido? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí que está con el micrófono encendido? Revise, por favor. Ya. Entonces, todos los polinomios, todos los coeficientes, esta parte, todas las derivadas, aquí van a dar 1. Entonces, ahora sí ya puedo escribir, ¿no? El polinomio de f de x va a ser, entonces digo solo la fórmula de Taylor, ¿no? Digo la fórmula de Maclaurin, porque estoy centrado en el 0. F de 0 va a ser 1 más la derivada la primera derivada en 0 también es 1, entonces aquí pues, lo único que va a ser x más la segunda derivada en 0 también es 1, todas las derivadas son 1, ¿no? Entonces en la fórmula, ¿cómo va a aparecer? Todo es 1, ¿no? Factorial de 2, x al cuadrado, más 1 sobre el factorial de 3, ¿no? Porque todo eso es 1. X al cubo, más por último, ¿no? La enésima derivada también va a ser 1, ¿no? Entonces va a ser 1 sobre n factorial de x a la n. ¿Está bien? Entonces, listo. Ese es el polinomio de grado n para la exponencial. ¿Ya? A ver, entonces, a ver, salió bastante cortito. ¿Existe alguna pregunta? ¿Algún comentario? No está difícil, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es derivar. Van a ver que esto en realidad, a ver, voy a hacer un poco de spoilers aquí, con otro color. En realidad nosotros para ciertos puntos, esta función, la exponencial de x, fíjense, esto yo lo puedo expresar como una serie, ¿no? Donde n va desde 0 hasta infinito, de x sobre n factorial, ¿no? Bueno, en realidad voy a ponerlo así para empezar, después voy a borrar. Digamos, para algún m, bueno, voy a poner n, digamos, hasta n. Entonces, ahorita esta igualdad está mal, ¿no? Esto está bien, este polinomio está muy cerca de este e de x. ¿Ya? Vamos a ver gráficas más adelante de que eso es verdad. La gráfica de este polinomio, mientras más n sea mayor, o sea, mientras nuestro polinomio tenga un grado mayor, va a estar más cerca de nuestra función original. ¿Ya? Y para ciertos puntos vamos a alcanzar la igualdad cuando esta serie vaya para infinito.
¿Ya? Entonces, en nuestra próxima clase, yo supongo, nos vamos a dedicar a encontrar eso. Series o sea, vamos a tratar de volver una función en series. ¿Está bien? Trabajar con series es mucho más fácil. Es fácil derivar, fácil integrar y todo eso. Entonces, eso es lo que más adelante vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahorita simplemente estamos viendo polinomios de grado finito. Pero cuando ya sea una serie, o sea, un polinomio infinito, ahí va a cumplirse la igualdad. Pero van a ver que no necesitamos llegar tan lejos, ¿ya? Esto se aproxima bastante bien. Cuando tenemos un polinomio de grado n, se aproxima bastante bien a nuestra solución. A ver, para eso vamos a ver otro ejemplo. Ya. Entonces, encontrar el polinomio de Taylor para el logaritmo de x. Entonces, la descripción dice encontrar los polinomios de Taylor de f de 0, digo p sub 0, p sub 1, p sub 2, p sub 3 y p sub 4, ¿no? 5 polinomios tenemos que encontrar para el logaritmo de x y centrado en 1, ¿no? Aquí c va a ser 1. Entonces vamos a volver a veces a la forma. A ver, volveremos un ratito aquí. ¿Qué tenemos que encontrar? Lo único que tenemos que encontrar son derivadas, ¿no? Tenemos que derivar. Entonces derivaremos la primera. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de x? A ver quién me dice. 1/x. 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x. Sí, 1 sobre x. Vamos a... Bueno, solo a modo de recordar, voy a decir por qué. Para que se acuerden, ¿no? De la exponencial es fácil, ¿no? La exponencial es la única que derivas y sale el mismo, ¿no? Bueno, lo voy a poner así con una comita. La derivada es fácil. El logaritmo, el logaritmo ya no es tan fácil de derivar, ¿no? ¿Cómo justificamos que es 1 sobre x? Esto para que se acuerden, funciona para otras funciones. Entonces, digamos, yo voy a poner así, ¿no? Y igual al logaritmo de x, ¿eh? Donde y va a ser una función que depende de x. Entonces aquí yo puedo pasar este logaritmo a este lado como una exponencial, ¿no? ¿Verdad? Ahora puedo derivar ambos lados. Entonces, el primer lado, ya sabemos, ¿no? Las reglas de la cadena. Va a ser, esto se va a repetir, la derivada de e sobre y por la derivada de adentro, ¿no? Así, ¿quién está ahí? Es y, ¿no? La derivada de y. La regla de la cadena. Entonces, la derivada respecto de x va a ser 1. ¿Verdad? Entonces, aquí yo puedo... ¿Qué quiero encontrar? La derivada del logaritmo de x, ¿no? Y esa es justamente la derivada de y. Entonces, despejo el logaritmo la derivada de y. Entonces, eso es lo que yo quiero hallar. 1 sobre, este pasa a dividir, ¿no? Sobre y. Pero ahora sí puedo reemplazar, ¿no? E igual al logaritmo de x. Al final, ¿no? Eso es lo que vale. Pero la exponencial es la inversa del logaritmo, ¿no? Del logaritmo natural. Entonces ahí esos dos se van a eliminar y va a quedar 1 sobre x. ¿Sí? Fácil, ¿no? Entonces, es una manera de recordar. A veces cuando no pueden derivar, hacen eso, despejan y usan la regla de la cadena. Siempre va a aparecer la regla de la cadena. Y encuentran. Es un método fácil de hacer. Entonces ya sabemos, ¿no? Eso vamos a ir haciendo aquí, cada rato. A ver, la primera derivada. La primera derivada de f en 1, ¿no? ¿Cuánto era la derivada? Era 1 sobre x, ¿no? Entonces aquí este va a ser 1, ¿no? 1 sobre 1. X aquí va a ser 1, ¿no? Igual a 1. Ahora, ¿cuánto es la segunda derivada? De n elevado en 1.
A ver, eso voy a hacer aquí. Entonces tengo que derivar ahora la función 1 sobre x, ¿no? Esa tengo que derivar. ¿Y cuál es la regla? Este se puede escribir así, ¿no? A la menos 1, la deriva. A ver, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo derivamos en general una potencia? Si yo quiero derivar. Entonces, este n pasa a multiplicar aquí y a ese n le restamos un 0, ¿no? Eso pasa con los polos, ¿no? Con las potencias. Así derivamos. Recuérdense. Es así. Tenemos un n, ese n baja a multiplicar y a la potencia le quitamos 1. Le restamos 1. Entonces, aquí usamos esa fórmula, ¿no? Entonces, menos 1 se pasa aquí a multiplicar. Y al x menos 1, al menos 1 le restamos le restamos 1, ¿no? O sea, menos 1. Entonces va a ser menos 2. ¿Vale? Al final esto es menos x al cuadrado. ¿Ya? A ver, vamos a hacer ahí ya, 1 sobre x. Ah, no. Tenemos que derivar eso, la tercera derivada, ¿no? Otra vez aquí haremos. Va a ser la tercera derivada de f de x. ¿Cuánto va a ser? Tenemos que derivar esto, ¿no? X al cuadrado en negativo, ¿no? Tenemos que derivar esto. Esa va a ser la tercera derivada. Entonces, igual, ¿no? ¿Esto cómo se va a volver? Se va a volver menos x a la menos 2, la derivada. Es igual, ¿no? La regla de la potencia. Aquí va a bajar ese menos 2 a multiplicar, con ese menos se va a volver más, y va a ser x a la menos 3, ¿no? Entonces va a ser 2x a la tercera potencia, ¿no? Al cubo. A ver, calcularemos, porque ¿cuánto vamos a necesitar? Vamos a necesitar hasta la potencia 4, ¿no? Entonces, la cuarta derivada, puedo ya ponerlo así, ¿no? Se escribe un 4 entre paréntesis, ¿no? Y de nuevo derivamos. Entonces, tenemos que derivar esto, ¿no? 2x a la menos 3, lo derivamos. Entonces, de la constante sale, ¿no? Entonces ese menos 3 pasa a multiplicar 2 por 3, 6. Menos 6, ¿no? X igual, ¿no? Menos 3 menos 1 va a ser menos 4. Y esto va a ser 6 menos, ¿no? X a la cuarta. Listo, ya tenemos. Entonces esto evaluado en 1, ¿cuánto se va a volver? Fíjense. Cuando x valga 1, esto se va a hacer menos 1, esto va a ser 2 y este va a ser 6. ¿Verdad? Entonces eso lo vamos a reemplazar. Entonces la primera derivada era 1 nada más, ¿no? La segunda derivada es 1 sobre x al cuadrado. Entonces va a ser menos 1. ¿No? Y la tercera derivada, 1, 2, 3. 1 va a ser igual 2, ¿no? 2. Y la cuarta derivada va a ser aquí, en vez de 1 va a ser menos 6, ¿no? Menos 6. Entonces, a ver, ahora sí hallaremos la fórmula, ¿no? Cada rato tenemos que recordarnos. Aquí dice centrado en 1, ¿no? Entonces tenemos que hallar el polinomio de Taylor. Y entonces f de c, aquí c es 1, ¿no? La primera derivada, sí, fácil de recordar, ¿no? Derivadas sobre factoriales por esa potencia. Entonces, ahora sí. Primero el p sub 0. P sub 0 de x, ¿no? Es igual al... A ver, si esto es 0,
Ya no vamos a necesitar ni la primera derivada, ¿no? Solo es igual a f de c. Aquí c es 1. Entonces esto no es nada más que f de c. Igual a f de 1, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi polinomio? Eso lo voy a escribir con otro color. F de 1. El logaritmo de 1 es 0, ¿no? A ver, recuérdense la gráfica del logaritmo. Digamos, aquí tenemos un eje coordenado. La gráfica del logaritmo de x es una función que pasa aquí por el 1. Para este lado se acerca, ¿no? A esta parte. Y aquí crece para el infinito. Esa es la gráfica. Entonces, para f de 1 es 0, ¿no? ¿Ya? Tienen que recordarse las gráficas. Hay gráficas que tienen que saberlas de memoria, ¿no? No todas. Entonces, el logaritmo, la exponencial, el seno, coseno, esas son funciones que tienen que saberlo de memoria. ¿Ya? Entonces, f de 1 es 0, ¿no? Entonces, fíjense, el polinomio, el p sub 0 es 0, es una función constante 0, ¿no? Y ahora, a ver, vamos a ver el polinomio. Está cerca, ¿no? Del logaritmo de x. Han visto, ¿no? El gráfico del logaritmo de x. Esta, de alguna manera, está cerca, pero no tan cerca, ¿no? Es una mala aproximación, se podría decir. Ya, entonces, a ver, vamos a ver. Y van a ver, mientras más va creciendo las potencias, esta función que va a ir apareciendo se va acercando en valores más a nuestra función original, pero en el punto C. ¿Ya? Eso hay que recordarse. ¿Ya? Eso tienen que saber, que se va acercando, pero cerca desde, no cerca a cualquiera. ¿Está bien? Ya, entonces, a ver, seguiremos haciendo el polinomio. Y, bueno, es algo mecánico, ¿no? Después ya vamos a analizar. Entonces, para n igual a 1, ya aparece la segunda derivada, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, aquí va a ser f de c más, le da la primera derivada, ¿no? Y la primera potencia. X menos c. Entonces, ya reemplazo ahí todos los valores y ese me va a dar el polinomio, ¿no? Entonces, este polinomio f de c, o sea, en 1, ¿no? C es 1. Aquí va a ser 0, ¿no? Entonces, ya, la primera derivada es 1 aquí. 1 por c a la x menos c. Entonces, fíjense, ya apareció un polinomio, ¿no? Ese 1 lo voy a borrar. Ahí está. Ese es el polinomio de grado 1, ¿no? Ahora el polinomio de grado 2. Ya, bueno, ya voy a ser un poco más directo aquí. Entonces, f de c es 0, ¿no? F de 1, la primera derivada en c es 1, y entonces ahí solo va a aparecer x a la menos 1, ¿no? Entonces aquí entraría más la segunda derivada dividida entre el factorial de 2, ¿no? Entonces fíjense, esto va a ser así, sobre 2 factorial, ¿no? Y aquí aparece el factorial, x a la menos 1 elevado a la segunda potencia. Bueno, esto yo lo puedo describir bien. Y va a ser x a la menos 1 más, el factorial de 2 es 2, ¿no? El factorial de 2 va a ser 1 por 2, 2, ¿no? 2 dividido entre 2, eso se va a volver 1. Entonces, aquí está. Así es, el polinomio. ¿Ya? A ver, seguiremos haciendo. A ver, el próximo polinomio, ¿cómo va a ser? A ver, voy a tratar de escribir sobre el polinomio final con rojo. Entonces, aquí todo es igualito, ¿no? X menos 1 más x menos 1 al cuadrado, ¿no? Es lo mismo del anterior. Y aquí ya va a aparecer a ver, ¿dónde creo que me he equivocado? Un momento. P sub 6 hasta 0. P sub 3. Aquí me he equivocado en esto, ¿no? Fíjense. Aquí, este es menos 1, ¿no? Me lo he
Me he pasado la segunda derivada, me confundo. La segunda derivada era menos 1. ¿Ya? Entonces esto cambia, ¿no? Menos 1 sobre 2. ¿Ya? Ahí me he equivocado al copiar. Entonces, bueno, no cambia nada, ¿no? Aquí ya va a ser 1 sobre 2, x a la menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Ahora sí, ¿no? Aparece aquí la tercera derivada más la tercera derivada, que es 2 sobre 3 factorial, ¿no? Y aquí x menos 1 al cubo. ¿Ya? Esto, a ver, lo podemos simplificar. Esto ya va a ser igual x a la menos 1 menos 1 sobre 2 x menos 1 al cuadrado más, aquí, si ustedes desarrollan, el factorial de 3 va a ser 6, ¿no? Entonces ese 2 sobre 6 se puede simplificar en 1 sobre x. 1 sobre menos 3, ¿no? 1 sobre 3. Y así. Ahí está. Ya hemos hallado el tercer polinomio el polinomio de grado 3, ¿no? Ahora podemos hallar el polinomio de grado 4 y con eso vamos a acabar el ejercicio, ¿no? El polinomio de grado 4 centrado en el 1, ¿no? Entonces aquí todo se copia igualito, lo de arriba. X a la menos 1, 1 sobre 2, x menos 1 al cuadrado, ¿no? Más 1 sobre 3, x menos 1 al cubo. Y acá, aquí va a aparecer la última derivada, ¿no? X menos 6 sobre 4 factorial, ¿no? 4 factorial, x4 a la cuarta. Digo, x menos 1 a la cuarta, ¿no? Y aquí puedo intentar simplificar algo. Lo voy a dejar eso centrado en el 1, lo voy a dejar todo. Puedo desarrollar, ¿no? Eso, pero lo voy a dejar. Estoy copiando nada más. Más 1 sobre 3. Menos 1 al cubo. Y este menos va a aparecer aquí. ¿Y cuánto es el factorial de 4? Va a ser 6, 6 por 4, 24, ¿no? 6 por 4, 24. Y eso se puede simplificar y va a ser un cuarto, ¿no? Ustedes, a ver, hagan las cuentas por su cuenta. A la cuarta. Y ahí acaba, ¿no? Ahí está. Hemos encontrado todos los polinomios. El polinomio de grado 0 es 0, ¿no? Es la función 0. El polinomio de grado 1, fíjense, ya adquiere una forma de un polinomio que tiene una mejor forma, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora yo esto puedo elevar al cuadrado, simplificar y construir un polinomio, ¿ya? Con ciertos coeficientes, ¿no ve? Todo esto se puede hacer. Eso yo no lo voy a hacer. Pero vamos a ver aquí algunos ejemplos de qué pasa cuando hago eso. Fíjense, aquí el libro ya graficado. ¿Está bien? Ustedes también lo pueden graficar en la computadora. Siguen, ¿no? Ya les he dicho. Estos valores, estos polinomios lo elevan las potencias, simplifican y consiguen un polinomio, ¿no? Aquí va a aparecer, por ejemplo, en el polinomio sub 4 va a aparecer un polinomio de grado 4, ¿no? Entonces, si eso ustedes lo grafican,
Miren, aquí está. El polinomio de grado 1 es una recta, ¿no? Sí, ¿no? Eso es fácil de graficar. X menos 1, entonces es esta recta, ¿no? Entonces, fíjense, cerca del 1 son casi iguales, ¿no? A ver, eso yo lo voy a graficar aquí de una manera un poco más grande. Entonces, el logaritmo. A ver, con una recta. Entonces aquí está 1, ¿no? Y esta función, el logaritmo de x, viene así, ¿no? Y la pendiente, que lo voy a dibujar con esto. Bueno, ya no salió muy bien mi dibujo, pero este es el punto. Miren aquí, cerca del 1, los valores, si yo quiero, por ejemplo, saber, cerca del 1, aquí está el 0,9, ¿no? Entonces, si evalúo el logaritmo de 0,n, que es difícil, ¿no? El logaritmo de 0,n, a ver, ustedes hagan sin, sin la calculadora, a ver, intenten hallar el logaritmo de 1 sobre n, es un punto que está aquí, ¿no? Es un punto que está por aquí. A ver. Entonces, a ver, sin la calculadora es complicado, pero ya tengo una fórmula, ¿no? De la recta, que es x menos 1. Entonces yo, en lugar de calcular el logaritmo de x, en lugar de calcular el logaritmo de 0,9, yo puedo calcular el logaritmo, puedo evaluar el polinomio sub 1 en 0,9, que es más fácil, ¿no? ¿Cuál era? X menos 1, ¿no? En 0,9 menos 1. Y esto ya pueden hacer. Pues ya les he dicho, el polinomio es solo multiplicar y sumar, ¿no? Entonces aquí, ¿cuánto va a salir esto? 0,1, ¿no? Entonces, este valor, miren, gráficamente está muy cerca, ¿no? Están cerca. Entonces, este valor está muy cerca del logaritmo de 0,9. ¿Ya? Para eso es que nos sirven estos polinomios. Fíjense, así se escribe con estos tipo cecinias, creo que se llama en portugués, no sé cómo se llama en español. Así se escribe para decir que estos valores están muy cerca. ¿Se entiende? Entonces, en lugar de calcular el logaritmo de 0,9, que es complicado, yo puedo calcular en este polinomio, ¿no? En este polinomio de grado 1, y voy a tener un resultado bastante acercado, ¿no? A ver, ustedes saben con la calculadora, van a ver que el resultado está muy cerca. A ver, ¿alguien puede hacer? ¿Alguien está con su calculadora a la mano? ¿Puede sacar el logaritmo de 0,9? ¿Cuánto sale? Por favor. Sale menos 0,0445 y más números. Más números, 0,0945, ¿no? Sí. Ya, aquí me he olvidado el menos, ¿no? Aquí va a ser menos. Ya, no es una aproximación muy buena, ¿no? Fíjense. Inge, a mí me ¿Sí? sale menos 0,1. ¿Sí? A ver, Sí. hagan de nuevo, a ver, alguien más, tal vez estés equivocado. La primera que me dijo. Sale menos 0,1053 y ya más números. Ya. Entonces, fíjense eso, ¿no? Entonces, está saliendo menos 0,153 y ¿no? Otros números. Entonces, no está muy lejos, ¿no? Miren, 0,1 no está muy lejos de 0,53. Entonces, eso yo estoy, es para eso que sirve. Ahora voy a ir aproximando más. Si puedo ir aproximando más, fíjense, el polinomio de grado 2. ¿Dónde está el polinomio de grado 2? ¿Cuál de estos es? Ahí está. Este es, ¿no? El polinomio de grado 2. Fíjense, esta partecita de aquí, voy a rayar un poquito. Esta es la gráfica de f, ¿no? La que está con amarillo.
Y la que está con este verde es la gráfica del polinomio. Entonces, fíjense, primero esta recta más o menos estaba cerca, ¿no? Y bastante cerca, está bien cerca de 1. Pero este polinomio está más cerca, ¿ya? Esa parte que estaba recto ya un poquito se ha curveado el polinomio y se ha acercado más. Ahora, fíjense aquí lo mismo, ¿no? En el polinomio de grado 3, este polinomio se ha acercado más a nuestra función original. No, está mal esto. Esto que estoy pintando con amarillo es mi función original. Y fíjense, el polinomio de grado 3 ya está cambiando de forma, pero cerca de 1, fíjense, está bien cerca ya de nuestra función original. Y peor el polinomio de grado 4, ¿no? Miren, ahorita con amarillo está nuestra función. Y ya cerca de 1, fíjense, por eso está centrada en el 1, ¿no? Fíjense, cerca de 1 ya casi es indistinguible, ¿no? Entonces ahorita, si yo hago otra vez esto que hice aquí, ¿dónde está? Esto. Si evalúo en el polinomio, a ver, si yo evalúo 0,9 en el polinomio de grado 2, este número va a estar más cerca que el polinomio de grado 1. Entonces, miren, el polinomio de grado 1 está bastante cerca, ¿no? El polinomio de grado 2 va a estar más cerca todavía, más cerca, más cerca. Entonces, mientras más la potencia vayamos elevando, este valor se va a ir acercando más al valor original del logaritmo de 1. Del logaritmo de 0,9. ¿Ya? Entonces, mientras más crezca el grado del polinomio, más cerca vamos a estar de nuestro valor original. Y no es complicado, ¿no? Aquí parece complicado porque estamos haciendo a mano, ¿no? Lo podemos hacer en una computadora y ustedes van a encontrar, pueden hacer el polinomio de grado 100, ¿no? Entonces, en una computadora hacen y van a encontrar un valor bastante aproximado. Fíjense, aquí está, ¿no? Lo he necesitado hacer. Dicen, note que cerca de X las gráficas son casi indistinguibles. Por ejemplo, el polinomio de grado 4, o sea, el 0,9 evaluado en el polinomio de grado 4, ¿cuánto sale? Fíjense, menos 0,1055358. ¿Ya? ¿Y cuánto es el logaritmo de 0,9? Fíjense, ¿en qué decimal ha fallado? Ha fallado en el quinto decimal ha fallado, pero ¿por cuánto ha fallado? Fíjense, por un número. O sea, estaba bastante cerca, ¿no? ¿Ya? Entonces, se entiende, ¿no? Para eso es lo que estamos haciendo estamos estudiando las series, para aproximar valores, porque es bonito, ¿no? Tenemos una fórmula para una función y pensamos que todo está hecho, graficamos y no es así. Calcular valores ya es complicado en esa función. A veces hasta imposible, hay funciones que tienen una forma así muy extraña que es imposible calcular. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximamos por sus polinomios de Taylor o Maclaurin. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende, verdad? Estos videos de la plataforma, ustedes lo pueden ver cuando quieran. Estas notas también están en la plataforma. Entonces no hay donde perder. ¿Podría volver a la anterior hoja en donde hay un procedimiento? Me faltaba una parte, copiarla. ¿Esto? Sí, sí, gracias. Ya está bien. Ya. Entonces, eso tienen que recordarse. ¿Para qué es el polinomio de Taylor? Para aproximarnos, ¿no?, a los valores de la función. Los polinomios de Taylor van a estar bien cerca de nuestra gráfica en algún determinado punto, ¿no? Ese punto lo llamamos donde nos estamos centrando, ¿no? El polinomio de grado n centrado en tal punto. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya terminaste de copiar?
Sí, sí, gracias. Ya. A ver, aquí vamos a ver otro ejemplo. Fíjense, aquí hay otro ejemplo, ¿no? A ver, esto, ¿por qué? Eh, a ver, se me ha borrado aquí algo. Ah, no, aquí está. El siguiente, ¿no? Hay otro ejemplo, dice, encontrar el polinomio de Maclaury para el coseno de x. Ya lo mismo, ¿no? Tenemos que encontrar los polinomios de Maclaury, el polinomio de grado, todos los grados pares, ¿no? 0, 2, 4, 6. Para el coseno de x. Maclaury es centrado en el 0, ¿no? Es más fácil siempre cuando está centrado en el 0, ¿no? Dice, use el polinomio de grado 6 para aproximar el valor del coseno de 0,1. Es igualmente, ¿no? La misma pregunta. Sin la calculadora, cómo hallan ustedes el coseno de 0,1? Está complicado, ¿no? Gráficamente se pueden un poco acercar, pero la gráfica es engañosa, ¿no? No pueden hacer. Si ustedes lo grafican, seguro van a mano, ¿no? Digo, si lo grafican a mano, seguro van a cometer errores, entonces van a tener una aproximación muy lejana. Entonces, este polinomio nos va a ayudar a aproximar cuánto es el coseno de 0,1. ¿Ya? A ver, entonces, de nuevo. Entonces, P sub 0 es solo... A ver, primero tengo que hallar todas las derivadas hasta grado n, ¿no? Entonces, eso primero escribir. Eso va a ser la derivada, la primera. Bueno, primero, f de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0 es 1, ¿no? Ya les he dicho, tienen que, como yo sé que es 1, me recuerdo de la gráfica, ¿no? Hay gráficas que tienen que saberlas de memoria, muchachos, ya les he dicho. Entonces, yo estoy para eso, ¿no? Para irles recordando de cuando en cuando. El seno y el coseno son similares, ¿no? Oscilan. Entonces, el seno es así, ¿no? El seno parte del cero, eso tienen que recordar. Pasa por el origen. Bueno, ya mi dibujo no es tan bueno. Pero la cosa es que aquí alcanza su pico más alto en pi medios. Esto es 3/4 de pi. Así, ¿no? Aquí alcanza el menos en pi, así. Y el coseno hace lo mismo, solo que se parte del 1, ¿no? Entonces baja así, viene así y sube, ¿no? Igual. Entonces, coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Entonces, f de 0 es 1. Ya voy a borrar. Eso ustedes tienen que hacerlo en una hojita aparte, ¿no? Traten ustedes de graficar un ratito. Si es así, donde está ese 0, así se recuerdan, ¿no? Yo me acuerdo porque bastantes ejercicios hice graficando, ¿no? En una hojita que después lo terminaba botando. Ya, entonces, ahora la derivada de 0, la primera derivada en 0, ¿no? Del coseno. ¿Cuánto es la derivada del coseno? Es menos seno, ¿no? Menos seno de x. De x, bueno, aquí x es 0. ¿Cuánto es seno de 0? Es 0, ¿verdad? Es 0. A ver, y la segunda derivada en seno, entonces, ¿cuánto es la derivada de menos seno? Es menos coseno, ¿no? Coseno de x, evaluado en 0, ¿no? Entonces, coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1, ¿no? Ya he dicho. Con este menos va a ser menos 1. ¿Ya? Por favor, sigan. A veces un signo me lo puedo comer. Entonces, tienen que estar atentos, ¿no? Y les regalo un punto a quien me corrija. Ya. Ahora sí, de nuevo, ¿no? La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces, con ese menos va a desaparecer, ¿no? Entonces va a ser menos seno de 0. Y esto nuevamente va a ser 0, ¿no?
Fíjense, ya deben notar alguna recurrencia, ¿no? Hay alguna relación, está repitiéndose, ¿no? Vamos a seguir haciendo. La derivada, bueno, la cuarta derivada, ¿no? Yo eso como lo escribo, es 4, entre paréntesis, de 0. De nuevo, ¿no? Hemos vuelto al principio. La derivada del seno es coseno de 0. Es igual a 1, ¿no? Ya es la quinta derivada. Me van a avisar si me paso. No estamos a tiempo. A veces se está avanzando sin darme cuenta, se me sabe pasar el tiempo. La quinta derivada es la derivada del coseno, ¿no? Menos seno. Seno de 0. Igual a 0. Y la sexta derivada, fíjense, ya es lo mismo de arriba, ¿no? Se está repitiendo. Va a ser menos coseno de 0. Igual menos 1. Fácil, ¿no? Es solo deriva. Ahora, para encontrar los polinomios, seguimos la fórmula, ¿no? Aquí está. Esta fórmula tenemos que seguir. No, la fórmula de abajo, ¿no? La de Maclaurin. Centrada en el 0. Entonces el polinomio p sub 0 de x no es nada más que la función f evaluada en el 0, ¿no? Según la fórmula. Y esto es 1. Ahí está, fíjense. El primer polinomio es una constante, ¿no? Es una recta. Ahora el segundo polinomio, bueno, voy a seguir lo mismo de antes. Lo voy a poner esto con rojito, ¿eh? El polinomio de grado 2 ahora dice, ¿no? Entonces, esto ya de golpe se ha complicado. Tenemos que ir a la fórmula, ¿no? Cuando n sea 2, va a ser f de 0, la primera derivada y la segunda derivada. Hasta ahí va a aparecer, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no? Va a ser f de 1 es, f de 0 es 1 más aquí la segunda derivada, ¿no? Digo, la primera derivada. Fíjense, la primera derivada es 0. Aquí tenía que venir la primera derivada de f por x, ¿no? Pero es 0, ¿no? Entonces eso va a desaparecer. Entonces, solo va a aparecer esto, ¿no? El siguiente. Y fíjense, es menos, ¿no? Menos 1 sobre la segunda derivada, ¿no? Entonces 2 factorial. X a la menos, no, ¿cuál menos? Está centrado en el 0, ¿no? Entonces es la serie de Maclaurin. Entonces solo x al cuadrado. ¿Ya? Bueno, ya lo debía hacer con rojito porque ahí acabó, ¿no? Entonces lo voy a hacer primero con rojo. Por si lo necesito, ¿no? 1 menos 1 sobre 2 factorial x al cuadrado. ¿Ya? Y ahora continúo haciendo. Aquí voy a hacer, ¿no? Entonces continúo. Tengo que hacer ahora el p sub 4, ¿no? El polinomio de grado 4. A ver, ¿en dónde me he quedado? Aquí fíjense, la tercera derivada se va a hacer 0, ¿no? Entonces aquí tenía que venir la tercera derivada. Entonces directamente aquí va a aparecer la cuarta derivada, ¿no? Entonces esto solo lo copio, ¿no? Hasta cierta parte. Esto va a ser igual a 1 menos 1 sobre 2 factorial por x al cuadrado. Ahora aquí va a aparecer la cuarta derivada, que es 1. Más 1, como es la cuarta derivada, 4 factorial, x a la cuarta. Ahí está. Bueno, voy a hacerlo igual con rojo. Lo haremos, ¿no? No se entiende, ¿no? Está saliendo directo. Es que porque no está centrado en otro número, ¿no? Entonces sale directo.
El P sub 6, igual, ¿no? La derivada de orden 5 es 0, ¿no? Es directamente igual, va a aparecer. Va a ser todo lo mismo de antes y lo tengo que aumentar ahí, la sexta derivada. 1 menos 1 sobre 2 factorial, x al cuadrado, más 1 sobre 4 factorial, y aquí ya entra la sexta derivada, ¿no? ¿Cuánto es la sexta derivada? Es menos 1. Entonces, menos 1 sobre el factorial de 6, ¿no? Elevado a la sexta potencia. Ahí está. A ver, se me está copiando. Voy a hacer un poquito más lento. Está bien, ¿no? Y ahí acaba. Ya hemos encontrado, estamos siguiendo lo que dice el ejercicio, ¿no? Tenemos que encontrar los polinomios, estos polinomios, ¿no? 4 polinomios. Y los polinomios de Taylor, ¿no? Digo, de Maclaurin. Ahora tenemos que aproximar el valor, el coseno de 0,1. A ver, eso haremos un ratito. Entonces, vamos a evaluar este polinomio en 0,1. Ya para eso yo, a ver, agarren sus calculadoras y vamos a hacerlo, ¿ya? Es 1 menos 1 sobre 2. Y esto va a ser 0,1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Más, a ver, vamos a hacerlo con calmita. Va a ser esto 4. ¿Cuánto es el factorial de 4? Va a ser 6 por 4 es 24, ¿no? 0,1 al cuadrado menos, ¿cuánto es el factorial de 6? A ver, ¿alguien me lo puede hacer? El factorial de 6. El factorial de 6 va a ser 24 por 5 por 6 en su calculadora. A ver, por favor, ¿alguien? $720, Inge. 700. Ya. Y ahora voy a pedir que con sus calculadoras, por favor, aquellos, yo quiero en decimales, ¿ya? Entonces esto lo voy a dejar en 1. Hagan aquí. Hagan 0,1 al cuadrado y dividido entre 2. Y díctenme, por favor. Y verifiquen los demás, ¿ya? A ver, háganlo. 0,1 al cuadrado y el resultado lo dividen entre 2. ¿Alguien? 0,005. 0,05. Sí. Ya. A ver, verifiquen, por favor. Ya, ahora hagan 0,1 a la cuarta potencia y ese resultado lo dividen entre 24. A ver, alguien sin miedo, ¿no? Si se equivocan, otro de sus compañeros les va a corregir. No es malo que se equivoque. A ver, díctenme. A mí me sale 2.5 por 10 a la menos 5. 10 a la menos 5. Entonces son 5 ceros, ¿no? 4. Y en la parte 5 debe aparecer. ¿Cuánto has dicho? ¿2 punto cuánto? 2.5. 2.5. Entonces aquí es 25, ¿ya? A ver, verifiquen, de los que no se vuelven potencias, debe salirles así, ¿no? 0,0000. Inge, a mí me sale 4,16 por 10 a la menos 6. 4 puntos, no, en saber verifiquen. Es 4, empieza, después de los ceros viene 2 o 4. A ver, ¿alguien? 4.16, Inge. 4, Es 10, lo mismo. 4,16. ya, 4, 16. Después de 4 ceros, ¿no? 6 ceros.
4,16. Ya, a ver, por último esto. A ver, hagan 0,1 a la sexta y divídanlo eso entre 720. Me sale 1.38 por 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Entonces 0,00000. ¿Cuánto dijiste el número? 1.39. Ya. A ver, me hacen esta operación, por favor. Aquí está, ¿no? Ya. 1 menos 0,05 más 0,0000416 y menos esto, ¿no? Toda esta parte decimal. Ay, no, los que tenían esto era que no lo borren y ahí directamente lo multiplican con menos 1 para tener más aproximado. Pero a ver, háganlo. A mí me salió 0.995. 0,945. 95. 995. Sí. Ahí está. A ver, ahora, un momento, a ver, hagan esto, yo quiero ver qué tanta diferencia hay con el coseno de 0,1. A ver, hagan el coseno de 0,1 con la calculadora. $0.999. Ven, fíjense, está bastante cerca, ¿no? Ya. Entonces, fíjense, nosotros aquí hemos encontrado, ¿no? Sumando y multiplicando, hemos encontrado un valor muy cercano del coseno de 0,1. Y mientras el polinomio crezca más cerca va a estar ese valor, ¿no? Ya casi indistinguible, ¿no? A nuestra calculadora. Aquí está, ¿no? Un dibujo, fíjense. Arriba está con verde Dime. El coseno a mí me sale 0,995, lo mismo que el resultado. ¿Sí? A ver, ustedes verifiquen, por favor. Ya, eso es lo que nos está diciendo la calculadora, ¿no? Ustedes vean. Entonces, fíjense, ya casi indistinguible. Y eso es lo que dice, ¿no? Aquí en este gráfico. Dice, en la cercanía de 0,1, el 0,1 está por axitos, ¿no? Lo que estoy pintando con amarillo. Bueno, lo voy a pintar con rojo. Está por ahí, ¿no? Cerca de ese valor, la gráfica, dice, la gráfica de P sub n puede usarse para aproximar la gráfica del coseno de x. Entonces, es algo que tienen que recordarse, ¿no? ¿En cuál número nos hemos centrado? Nos hemos centrado en el 0, ¿no? Entonces, cerca del 0 podemos encontrar valores. Fíjense, cerca del 0 está el polinomio, es eso que estoy marcando con amarillo. Son casi indistinguibles, ¿no? Entonces, miren, podemos aproximar muchos números. Podemos aproximar el 0,5, el 0,3, el 0,4. Podemos aproximar, o sea, coseno de 0,4 podemos aproximar. Coseno de 0,3, de la misma forma, ¿no? En lugar de poner 0,1, ponemos 0,2, y si ustedes hacen las cuentas, van a tener un número muy acercado al coseno del número que están queriendo hallar, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ya yo creo que ahora sí ya se ha puesto muy claro lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Qué estábamos estudiando? Estábamos estudiando las series. ¿Qué son las series? Son polinomios infinitos, ¿no? Entonces nosotros lo que queríamos saber era cuándo convergía, para qué números converge, qué métodos hemos conseguido para converger, ¿para qué? Para aproximar estos números, ¿no? Es una de las aplicaciones. Tiene varias aplicaciones las series, por eso todo el mundo lo lleva, ¿no? Los matemáticos lo llevamos, los ingenieros de diferentes ramas lo llevamos. Uno de ingeniería civil lo puede utilizar para algo muy distinto que lo puede utilizar un ingeniero en sistemas, ¿no? Pero ambos necesitan series. Ambos necesitan polinomios de Taylor, ambos necesitan polinomios de Maclaurin. Entonces, es para eso que estamos
haciendo, ¿ya? Ustedes después, cuando hagan su especialidad, van a ver de aquí a unos años, tienen que saber esto, ¿no? Bueno, tal vez no esto, tal vez otra cosa, ¿no? Ya integrales, el teorema fundamental. En matemática les damos todo de golpe y ustedes ya de ahí van a ir alzando lo que necesitan, ¿no? Ya, ¿está bien? Yo aquí voy a terminar la clase. ¿Hay alguna pregunta? Estaba bien la clase, muchachos. Pueden decirme, ha habido alguien que me ha dicho que estaba avanzando muy rápido y que no estaba consiguiendo seguir. Pueden decirme, ¿no? Yo no me voy a enojar.